Buenas tardes, vamos a dar inicio a la primer mesa seminar de este seminario sobre la invención de las fronteras y vamos a tener la presentación de Manuel Almazán con el tema Entre tráfico ilegal y migración indocumentada, la representación de las fronteras en el cine mexicano 1986-2019 y vamos a tener la presentación de Marisela Mancilla Solís y José Luis Escobedo Sagaz con el tema Intercambio Académico en era COVID de mexicanos en España. Bueno, este va a ser un diversatorio. La dinámica va a ser la siguiente: exponen los ponentes 15 minutos, 20 minutos y vamos desarrollando el tema con preguntas y reflexiones. Bueno, adelante, Manuel, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Antes de empezar, quisiera agradecer por este espacio a los organizadores y también felicitarlos por este tipo de iniciativas. En segundo lugar, antes de empezar, quisiera señalar que esta ponencia forma parte de una investigación más amplia que se encuentra en curso, en desarrollo, por lo que aquí se presentará será solamente las bases de la misma. Y en ese sentido, bueno, pues les agradezco los comentarios, las preguntas para poder avanzar, continuar en la investigación. Y finalmente quisiera apuntar que debido al tiempo que dispongo, pero sobre todo tratando de ser lo más claro posible, es que me voy a permitir leer la ponencia. Y bueno, ya comentaba la doctora Arlet, posteriormente se dará un intercambio de dudas, preguntas, comentarios. Bueno, dicho lo cual, doy inicio a mi ponencia, que, como ya señalaban, se titula Entre tráfico ilegal y migración indocumentada, la representación de las fronteras en el cine mexicano de 1986 a 2019. Bien, quisiera iniciar la presentación con una cita, es extensa, pero creo que refleja bastante bien la importancia que tienen las fronteras, que han tenido y tienen las fronteras en la actualidad. Esta cita dice: las cifras indican que para el año 1950 habían alrededor de 200 divisiones limítrofe fronterizas nacionales, y 50 años después, es decir, al entrar el siglo XXI, en el mapa político mundial se dibujaron las demarcaciones correspondientes a 660 territorios nacionales. Este incremento se explica en las progresivas independencias alcanzadas por las colonias de África y Asia a partir de la segunda mitad del siglo XX, en el desmembramiento de la Unión Soviética y el surgimiento de varios países en la última década de ese siglo, en la separación de Checoslovaquia en el 93, en la desintegración de Yugoslavia, que, como señala Beika en un denso análisis para este último caso, se produjo en medio de un rosario de cruentas guerras entre 1991 y 2001, consideradas como uno de los peores conflictos bélicos de la historia. A esta organización política de la territorialidad mundial se han sumado alrededor de 6 estados declarados soberanos en las 2 primeras décadas del presente siglo, y aún se reclaman otras divisiones nacionales alentadas por grupos independentistas en diversas partes del mundo. Hasta aquí la cita. Y al respecto de este contexto es que planteamos que todas estas divisiones o delimitaciones territoriales han tenido un impacto en la vida social y cultural a nivel internacional. En esta ponencia en particular exploraremos las representaciones de la frontera hechas desde el Gran Sur, es decir, la región de donde proceden muchos de los migrantes que atraviesan las fronteras. Ahora bien, pasando a una problemática, la problemática que yo identifico dentro del cine, podemos señalar que desde hace varias décadas los festivales documentales se han convertido en el principal espacio para exhibir y comentar el cine de frontera. Uno de los más antiguos lo encontramos en Bordeaux, el cual se desarrolla en la región México-Estados Unidos. Además, desde su edición de
2009 cuenta con una sección norteña para documentales construidos por miradas regionales o donde el norte mexicano fuese el tema de películas de producción internacional. Por otra parte, algunos de los documentales que abordan la frontera han sido galardonados dentro y fuera de México. La cinta Hotel de Paso formó parte de la gira ambulante y recibió el gran premio dentro del Festival de Cine Documental Mexicano Sanate. Otra de las cintas, El Regreso del Muerto, ha sido acreedora de diferentes premios, entre los que destacan el premio a Mejor Película Latinoamericana en el Festival Internacional de Documentales de Santiago, Chile, 2015. Por su parte, la industria cinematográfica también ha abordado la frontera con relativo éxito. La película Sin Nombre, del 2009, se exhibió en el Sundance Film Festival, Utah, Estados Unidos. Su director fue galardonado con el Dramatic Directing Award, mientras que el fotógrafo Adriano Goldman recibió el Excellence in Cinematography Award. Estos reconocimientos dieron pie a su distribución en 23 países fuera de la Unión Americana, donde se comercializó en formato DVD y Blu-ray. Ahora bien, si el estudio del cine de frontera no es completamente nuevo, la bibliografía actualmente disponible se concentra en el norte de México. Más aún, estas investigaciones han comenzado a mostrar signos de edad, pues no incluyen las últimas décadas de política migratoria mexicana. Así, por ejemplo, el estudio pionero Entre hierba, polvo y plomo, fronterizo visto por el cine mexicano, de Norma Iglesias, concluye en 1989, es decir, antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el Plan Sur y la Iniciativa Mérida, los cuales han jugado un papel muy importante en la reconfiguración de las fronteras nacionales. Estas limitaciones han sido parcialmente cubiertas por Deborah Shaw en Migrant Identities in Film, Migration from Mexico and Central Americas to the United States, y Juan Alberto Apodaca en Pornomiseria, en el documental fronterizo actual. Decimos parcialmente cubiertas porque dichos textos están enraizados en un contexto actual, pero aportados a una dinámica industrial. Quién produce, cómo se distribuye y qué premios recibe. En este sentido, no existe un diálogo, consideramos que no existe un diálogo interdisciplinario. La discusión se cierra a otras interpretaciones. En este sentido, nos interesa responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los detonadores político y económico detrás de este nuevo cine fronterizo? ¿Y en qué medida podemos calificarlo como nuevo? ¿Cómo se vinculan las representaciones sobre el norte y sur de nuestro país? ¿El migrante latinoamericano se reconoce en estas cintas? Bien, ahora quisiera abordar, tratar de explicar desde dónde estoy entendiendo el cine, cómo abordar la industria cinematográfica, y para ello recurro a la sociología del cine, la cual se encuentra dividida, podemos dividirla en dos grandes apartados. Por un lado, el cine como pauta de la sociedad, esto es, un agente que refuerza o reorienta gustos y opiniones. Por otro lado, el cine como un reflejo de la sociedad, es decir, un espejo ya sea idealizado o deformado de sus comportamientos y actitudes. Hay que tener en cuenta que estas dos perspectivas nos excluyen, es decir, el cine puede ser reflejo y modelo al mismo tiempo. Lo problemático es analizar a quién da voz y a quién se la niega, en qué sentido incide y con qué fuerza, con qué otros medios colabora para crear opinión pública. En el primer apartado, es decir, el cine como modelo, han sido como una de las intervenciones de los grupos de presión, ya sean laicos o confesionales, los partidos políticos o el Estado mismo sobre la industria cinematográfica. Al respecto, el historiador del cine, Roman Gubern, señala que durante la exhibición de la polémica Nacimiento de una Nación, de la cinta Nacimiento de una Nación, tuvieron lugar
tuvieron lugar diferentes manifestaciones en Boston, Chicago y Nueva York para boicotear la cinta. En este mismo tenor, el historiador Legris señala que después de la proyección El judío Sus en Marsella, algunos judíos fueron agredidos en ese mismo lugar. Ahora bien, desde el segundo apartado, el cine como reflejo, el historiador Marc Ferró considera que el cine refleja la sociedad en diferentes niveles. En un primer momento, revela algunos aspectos de la sociedad, pero también esconde otros. En segundo lugar, usa un lenguaje audiovisual que evidencia el contexto del director y su equipo de trabajo. Y en tercer lugar, alberga reacciones que hacen patente el sustrato político, ideológico de determinada sociedad. En este sentido, no solo importa lo que exhibe el cine, sino cómo lo exhibe. Al respecto, en su análisis de La Gran Ilusión, Ferró señala la diferente acogida que recibe dicha cinta antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Antes es considerada como una obra pacifista que reivindica el acercamiento entre los pueblos, pero después fue entendida como una invitación al colaboracionismo. Ahora quisiera pasar a la delimitación del objeto de estudio, una delimitación espacio-temporal. Al respecto, tendría que decir que hemos decidido establecer nuestro punto de partida en 1986 debido al impacto que tuvo la reforma migratoria de ese año. De acuerdo con Massey, Durán y Malone, la Immigration Reform and Control Act, conocida como IRCA, marca el inicio de una nueva etapa en la historia de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Y esto es así porque regularizó a miles de trabajadores que habían ingresado al país de manera indocumentada. En segundo lugar, promovió controles más estrictos contra los empleadores que aprovechaban la mano de obra barata. Y finalmente inició el amurallamiento de la frontera en sus extremos oriente y occidente, es decir, desde las costas. Por otra parte, decidimos cerrar nuestra investigación en el 2019 debido a la crisis política y humanitaria que han significado los llamados Migrant Protection Protocols, MPP, que entraron en vigor dicho año. Por medio de estos protocolos, las autoridades estadounidenses devuelven a México a los migrantes que intenten cruzar la frontera de manera irregular. Cabe señalar que los centroamericanos provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, conocido esta región como Triángulo Norte, han sido los principales afectados por dicha medida. Ahora bien, el protagonismo de estas tres nacionalidades no es nuevo. Según el mismo autor Massey, el 2015 marca... Te voy a interrumpir tantito, Manuel. ¿Por qué cerraron cuando el momento era tan importante? ¿Por qué cerraron la investigación? ¿Por qué cerraron? ¿Por qué decidieron acotar ahí la investigación cuando era un momento de crisis muy importante? Sí, me parece que este año marca un quiebre entre los migrantes que van hacia Estados Unidos. Anteriormente, el flujo migratorio hacia Estados Unidos, en buena medida, la mayor parte de este flujo era proveniente de México. Y esto es de larga data. Sin embargo, a partir del 2019 se está viendo un cambio en ese flujo migratorio. Si bien continúan migrando, continúan atravesando el territorio mexicano, los mexicanos, actualmente es el grupo centroamericano del Triángulo Norte quienes engrosan ese flujo migratorio. Entonces, hay una composición en la demografía de este flujo migratorio. Insisto, los mexicanos siguen partiendo hacia los Estados Unidos de manera legal e ilegal e indocumentada, pero lo que nos llama la atención es la participación de otras nacionalidades, como son los guatemaltecos, los salvadoreños, entre otras nacionalidades. Por eso se está dando ese
ese corte en la investigación en ese año. Ok. Sí, disculpa Okay. la interrupción. Ajá. Ok, entonces vemos que el año 2015 marca el punto de encuentro entre el número de aprehensiones de migrantes mexicanos que van a la baja, esto según Douglas Massey, y el número de aprehensiones de guanacos, catrachos y chapines. Son estas tres nacionalidades centroamericanos que van a la alza, ¿no? En el 2015 se da ese punto de encuentro. Por otra parte, respecto al muestreo y análisis del objeto de estudio, hemos tratado de identificar aquellas cintas que abordan la frontera dentro de nuestro periodo de estudio a partir de las carteleras de festivales antes mencionados. Asimismo, se realizó una búsqueda bibliográfica tanto en publicaciones de estudios migratorios como cinematográficos. Y finalmente hemos recurrido a nuestra experiencia como consumidores audiovisuales. Al respecto, hay que tener en cuenta que lamentablemente no hemos podido tener acceso a todas las cintas así identificadas, ya que en algunos casos su distribución y su exhibición han sido muy limitadas. La clasificación de las cintas también ha sido problemática. Algunas se centran en la frontera norte o sur, otras en ambas y en menor medida, pero también presentes. Existen casos donde no aparece ninguna frontera, sino es de manera simbólica. Más complicado ha sido establecer los géneros por los cuales atraviesa una cinta, discurre una cinta. Por ejemplo, dentro de la ficción podemos encontrar el traslape entre diferentes subgéneros, como el drama, el thriller, de manera que difícilmente pertenecen claramente o puramente a un género u otro. Al respecto, Carlos Gociola ha recurrido a una técnica conocida como la duración promedio de un plano para señalar la importancia que tiene determinado plano en una cinta, derivado de su duración. Sin embargo, consideramos que la duración del mismo no significa necesariamente una mayor importancia. Preferimos abordar la representación de la frontera por medio de su cruce. En particular, identificaremos quién cruza, dónde y cuándo cruza. Finalmente, nos interesa abordar la manera en que cruza. Consideramos que estos matices dan cuenta de la complejidad del cruce migratorio internacional. Y a continuación presentaré algunos de los resultados preliminares de esta investigación. Aún falta seguir rastreando y trazando líneas entre los hallazgos, pero quisiera resaltar dos tablas con los hallazgos que hemos tenido. Dichas tablas suman en total 29 títulos divididos en dos grandes apartados, una parte documental, por otra ficción. Cabe resaltar que la mayoría de los títulos se concentra en las dos primeras décadas del siglo XXI y solo una de las cintas fue producida en el siglo anterior. Asimismo, ofrecemos 3 líneas de análisis que aglutinan varios de los títulos expuestos. Estas líneas no pretenden agotar las situaciones, personajes y acciones presentes en dichas cintas, tan solo hacen evidente el vínculo entre las políticas migratorias y el cine sobre la frontera. En este sentido, queda abierta la puerta para desarrollar estudios particulares. La primera de estas líneas sería, o hemos denominado, migración sur-norte, y es que comúnmente las películas analizadas retratan la frontera siguiendo a los migrantes, es decir, siguiendo la ruta de sur a norte. Cuando la dirección del cruce se invierte, es debido a la detención de los mismos. Por ejemplo, en la cinta Babel, Amelia viaja de San Diego a Tijuana y lleva consigo a los niños a su cargo. El viaje transcurre sin ningún inconveniente. De hecho, el conductor señala: ¿ven qué fácil es entrar al paraíso? Refiriéndose a México.
Sin embargo, al regreso, los oficiales les niegan la entrada, pues no cuentan con la documentación necesaria. Inicia así la fuga y persecución policial por terrenos inhóspitos de la frontera. Solo aquellos que conocen las trampas del desierto podrán alcanzar el destino buscado. De hecho, la segunda línea que hemos identificado se refiere precisamente a esta zona, el desierto. Y es que con el reforzamiento de la frontera, tanto en el extremo oriental y occidental, los migrantes han buscado nuevas rutas de acceso, es decir, aquellas donde no hay puntos de control o bien donde estos son débiles. A partir de entonces, el desierto de Arizona se convertiría en la principal vía de acceso para los migrantes irregulares, lo que denominamos efecto embudo. Cintas como Crossing Arizona, Desierto y Siete Soles se desarrollan precisamente en las zonas desérticas de la frontera. Estas dos últimas ofrecen sendos thrillers a partir de diferentes retos como los Minutemen, la isolación y la hipotermia. Y finalmente tenemos una tercera línea que hemos identificado en estas cintas, y la cual denominamos fronteras difusas. Y es que a lo largo de nuestro corpus de estudio nos encontramos con el arresto de inmigrantes dentro de los Estados Unidos, incluso si estos llevan décadas viviendo en dicho país. Por ejemplo, la película La misma luna nos muestra una redada en un centro de trabajo ocupado principalmente por migrantes irregulares. Algunos son aprehendidos, mientras que otros logran escapar. Estos deberán buscar un nuevo trabajo para empezar de nuevo su vida laboral, siempre con el peligro de ser deportados. Aquí, en este caso, podemos apreciar cómo el cruce fronterizo no significa el fin de los peligros para el inmigrante irregular, ya sea porque sus derechos humanos se ven disminuidos, ya sea porque los discursos de odio generan desconfianza en la sociedad receptora. En cierto sentido, la frontera ha sido interiorizada. Finalmente, para concluir esta presentación, quisiera señalar algunas ausencias que notamos. Dentro del corpus de estudio no aparecen condiciones estructurales, las condiciones estructurales de desigualdad económica en los países latinoamericanos, que sería una de las causas por las cuales se genera la migración sur-norte. En particular, echamos de menos las intervenciones estadounidenses en la región centroamericana, sobre todo en las décadas de 1980. Y si bien la frontera sur está representada en cintas como Sin Nombre y La Jaula de Oro, en los últimos años hemos encontrado títulos enfocados en la masacre de indígenas y campesinos que orillaron a varios de los sobrevivientes a migrar, es decir, guatemaltecos, principalmente, que salen de su país rumbo a los Estados Unidos. Nos referimos a cintas como El Buen Cristiano y La Llorona, del 2016 y 2019 respectivamente. Estas cintas nos ofrecen una mirada interna sobre la violencia que se vive en Guatemala, pero sobre todo un intento por sanar esta herida abierta. Sin embargo, y en estricto sentido, estas cintas no representan la migración ni la frontera. Esta misma línea podemos encontrarla en ejercicios como la transferencia de medios y la autorrepresentación. Gracias a estos, advertimos el contraste entre la mirada extranjera sobre los migrantes y los temores y esperanzas de estos últimos, es decir, cómo se representan a sí mismos los migrantes. Como conclusiones, hay que señalar que el cine ha representado la frontera norte y sur de nuestro país, y estas representaciones se nutren del comportamiento de la economía y la política migratoria. Por ejemplo, decíamos que hacia 1986 inicia este cierre de la frontera, pero la proliferación de cintas que abordan estos temas se da después de 1994. Creemos que esto es debido a la implementación del Telecan en ese mismo año. Por otra parte, el cine sobre las fronteras ha tenido un impacto sobre nuestra vida social y cultural,
lo cual evidenciamos en la proliferación de festivales, premiaciones y comercialización de cintas al respecto. Asimismo, las fronteras norte y sur de nuestro país se encuentran relacionadas, aunque la atención haya estado o esté presente en este fenómeno, ha llevado a ver la migración centroamericana hacia el norte del continente como una amenaza reciente y no como un efecto de las difíciles condiciones de la región. Irónicamente, el reforzamiento de las fronteras ha generado un tráfico de personas cada vez más inseguro y caro. El pollero o pollote ha dado paso al narcotraficante, que es retratado con mayor frecuencia en el cine, en este tipo de cines. Un personaje que seguramente seguiremos viendo en el futuro inmediato. Y hasta aquí dejaría la presentación y, bueno, regresaría el micrófono a la doctora Marlene. Gracias, Manuel. Vamos a escuchar la presentación de Marisela y de José y vamos después a regresar ya en la reflexión conjunta. Ya propiamente lo que es la mesa cenar, es que estoy hablando acá. Ok. Sí, adelante, Marisela, José. Gracias, ¿sí nos estamos escuchando? Sí. Bien. Vamos a, bueno, antes que nada agradecerles la invitación y la participación en el evento. De hecho, esta es dentro de estas partes de las fronteras que se está trabajando, pues realmente creo que este es un ejemplo de cómo se puede trabajar, cómo vamos rompiendo las fronteras. En mi caso, yo soy economista, la doctora es psicóloga, entonces ahí y hemos estado batallando para este intercambio de ideas. Entonces, también ahí tuvimos esta experiencia cuando hemos estado trabajando distintas cosas. En este caso particular vamos a estar platicando ya respecto al intercambio académico en la era COVID de mexicanos en España. La doctora trabaja en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y parte de lo que vivió fue la experiencia y darle el seguimiento a algunos estudiantes que se iban de intercambio, y ahorita vamos a ir platicando un poco la experiencia. Entonces, nos interesa justamente, y como iban de intercambio, es una situación de migrantes temporales que, a pesar de que tenían bien planeada la fecha de ida y la fecha de regreso, pues siguieron padeciendo algunas de las cosas a las que se enfrentaron los migrantes también. Una de las cosas que vimos es que los estudiantes entrevistados tomaron la decisión de volverse migrantes temporales a través de un intercambio académico, y en ese momento tenían expectativas de lo que podían vivir e iban considerados para lo que consideraban que podía ocurrir. Entonces, nos pareció interesante trabajarlo porque hemos también estado trabajando cómo están tomando las decisiones los agentes. Y entonces nos decía, bueno, tenían todo un imaginario, toda una idea de cómo iba a ser su intercambio, y de repente llega la pandemia, se enfrentan a la pandemia y hay una situación de incertidumbre. Y eso es lo que decimos, a ver, ¿cómo fue el mecanismo con el cual se están adaptando o están enfrentando en ese momento justamente la pandemia? Y para esto consideramos dos vertientes. Primero, que como antecedentes, vimos qué ocurre cuando se le dice cambiar un sistema. En el caso, por ejemplo, de la educación, vieron que se tenía que cambiar de un sistema de enseñanza presencial a uno virtual. Ese fue un primer choque, mucho explicado por la pandemia. Por otro lado, en las representaciones sociales de estudiantes universitarios de educación superior sobre la pandemia, van a ver que existe un predominio de lo biológico e incluye aspectos emocionales como angustia y miedo. Entonces tenían estas dos cosas. Primero tenían una idea de lo que iba a pasar, tenían la idea de que iban a convivir con estudiantes de manera presencial y tuvieron que adaptarse. Y por otro lado, dijeron, bueno, ¿cómo estamos viendo la pandemia? Y empezaron a verlo más como, según Salas, como una cuestión más biológica.
Sin embargo, sí encontraron que se incluyen aspectos emocionales como angustia y miedo. Entonces teníamos esto que se enfrentaban los estudiantes, que era por un lado el proceso propio del migrante, cómo tienen que enfrentarse a esta nueva comunidad, llegan a una nueva comunidad y qué es lo que tienen que enfrentarse. Ese fue un primer choque que ya lo estaban viviendo y es algo que sí se ha documentado, sobre todo en los procesos de migración internacional. Pero el siguiente choque fue la situación de incertidumbre a nivel mundial por la pandemia, que era algo que nunca se había experimentado. Entonces, ahí teníamos una situación que nos parece todavía interesante analizar. ¿Cómo lo estuvimos entendiendo? ¿Qué fue lo que interpretamos? Por un lado, tenemos esta idea de que las fronteras en realidad son construcciones sociales. Originalmente parten del territorio, y la comunidad que está dentro de este territorio, hay un intercambio, el territorio de alguna manera empieza a definir cómo es la comunidad, pero después la comunidad incluso empieza a definir lo que es el territorio y cómo debe estar formado el territorio. Por su parte, el individuo, como está integrado y como busca integrarse a la comunidad, pues también está dentro de esta dinámica de intercambio y de efectos entre la comunidad y el territorio. A fin de cuentas, tanto la comunidad como el territorio van definiendo normas sociales que le van diciendo al individuo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo tiene que comportarse, qué es lo que se debe de hacer y cómo se debe de actuar. Por ejemplo, algunas normas sociales de cómo se debe de hablar, algunos modos que se tienen que utilizar. Esas son parte de estas normas sociales que el individuo crea, es un imaginario de cómo se tiene que ser y cómo se tiene que actuar. Entonces, el individuo, para integrarse a esta comunidad, hace propio este imaginario es de él, este imaginario lo va construyendo, lo va haciendo, y es a partir de ahí que se identifica él como individuo. Entonces, es una parte donde el individuo está construido no solamente como parte físicamente, sino que está construido a partir de definiciones y de normas sociales de la comunidad. En ese sentido, estas fronteras sociales, que si bien parten del territorio, realmente terminan construyéndose como una frontera social independiente del territorio. Este imaginario, cuando el migrante se mueve del lugar, lo que va a ocasionar es que hay una serie de eventos a los que se va enfrentando. Por un lado, primero debe haber una adaptación psicológica, es decir, empieza a relacionarse y empieza a buscar afectos y satisfacción en el nuevo medio cultural. Van creando amigos, van diciendo esto, lo que de alguna manera me está gustando de lo que estoy viviendo. También se da un aprendizaje cultural donde se empieza a absorber algunas habilidades sociales para relacionarse con otras personas y finalmente termina con una realización de la conducta adecuada. Si el migrante ya llega a este lugar y tiene que recambiar este imaginario que se tenía, tiene que cambiarse, tiene él mismo y volver y entenderse dentro de esta nueva comunidad. Una ventaja que tenían nuestros estudiantes, o los estudiantes que se analizaron, es que llegan con la expectativa de borrar estas fronteras. Es decir, el estudiante que va de intercambio ya va con la mentalidad de aprender de la cultura nueva, y eso permite que se incremente la porosidad en esta frontera, que se cambie. Entonces, digamos que los individuos estaban más dispuestos a incorporar nuevas costumbres de otras comunidades y por lo tanto modificar su comportamiento. Entonces, este proceso de migrante, de alguna medida, se facilitaba para los estudiantes que estábamos analizando. ¿Qué es lo que nos interesaba también analizar? Es cómo están tomando las decisiones. De cómo se están tomando las decisiones es una rama muy creciente en ciencias sociales como la economía, la psicología, la sociología, donde están diciendo, bueno,
¿Por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando? Buena parte del análisis lo basamos en la idea de la construcción de mapas mentales, donde estos mapas mentales corresponden justamente al imaginario que ya tenía el individuo, pues, que ya poseía a partir de la comunidad y de esta frontera social en la que vivía, y también de las vivencias que va teniendo a partir de que va teniendo. De tal manera que el imaginario le permite interpretar las vivencias que ha tenido, pero también las vivencias que ha tenido le obligan a cambiar este imaginario. Finalmente, el individuo toma estos dos eventos, el imaginario y las vivencias, y va construyendo un mapa mental. ¿Esto qué es un mapa mental? Es muy parecido en realidad a la idea de imaginario, pero se refiere a una estructura donde le va diciendo cómo debe interpretar las cosas y cómo debe de comportarse. Le va diciendo, si tú haces esto, vas a recibir esto a cambio, o lo adecuado que tienes, lo adecuado es comportarte de esta manera. A partir de este mapa mental, que va teniendo digamos que va relacionando efectos y causas y va relacionando distintas cosas, es que se genera un menú de opciones. En economía, una de las ramas que está creciendo bastante, incluso como crítica dentro de algunos de los fundamentos de la economía, tiene que ver con uno de los supuestos que manejábamos mucho en la teoría económica ortodoxa, donde se dice que el individuo toma decisiones a partir de toda la información, a partir de información perfecta. Y una de las críticas que se le hace es que la cantidad de información que requieres para tomar las decisiones es bastante amplia. Entonces, estos mapas mentales, como se están analizando, nos hablan de una racionalidad más limitada. De hecho, sí se conoce el término racionalidad limitada, donde este mapa mental te permite en realidad generar un menú de opciones. O sea, en lugar de analizar todas las opciones posibles que hay en el mundo real, a partir de tu imaginario, de las vivencias, del mapa mental que tienes, es que te dicen, no, tú nada más estás cerrado a estas posibles opciones. Es decir, en el caso, por ejemplo, del género, los hombres se visten de una manera, las mujeres se visten de otra manera, y tras tocar estas fronteras también, pues puede tener consecuencias. Entonces, este menú de opciones, a fin de cuentas, lo que hace es que limita la cantidad de opciones que se tiene, la cantidad de información que se requiere, y facilita la toma de decisiones de los individuos. Una de las cosas que nos ocurrió es que para que este mapa mental funcione, pues debes de haber tenido imaginario, vivencias, tienes que haberlo construido. Con la llegada de la pandemia, tu mapa mental se movió y generaste una situación de incertidumbre donde no tienes información o no tienes elementos para tu toma de decisiones. Esa era parte del análisis que nos parecía interesante realizar. Porque aquí hay que aclarar nada más, existen tres situaciones al momento de tomar decisiones: incertidumbre, riesgo y certidumbre. Voy empezando con la más sencilla, que es certidumbre, donde en realidad la información que tienes es porque sabes que va a ocurrir. La certidumbre se refiere, si yo hago esto, va a pasar esto, y siempre pasa. En el caso de riesgo, que nos regresa a este menú de opciones, dices, bueno, hay cierta facilidad de que ocurran ciertas cosas. Por ejemplo, si tú vas al supermercado, probablemente lo más seguro es que vayas a encontrar el producto que tú estás buscando. Sin embargo, hay también cierta probabilidad, hay cierto riesgo de que no lo encuentres. Entonces, tienes información para tu toma de decisiones. Bueno, puede ser que ocurra, seguramente va a ocurrir, entonces voy a tomar esta decisión. Y en el caso de la incertidumbre, en realidad, lo que ocurre es que no tienes información para la toma de decisiones. Ese era el caso que nos encontrábamos. No teníamos antecedentes respecto a cómo actuar ante una pandemia global. Practico rápido el proceso que viven los estudiantes migrantes. Pensamos que así fue como lo tomaron su decisión de moverse. Primero, a partir de las vivencias que tenían y del imaginario que le daban compañeros que habían estado estudiando en otro lado, construyen un mapa mental. A partir de eso, generan pagos esperados por realizar el intercambio. O sea, estamos esperando recibir cultura, nuevos valores, y a partir de ahí toman la decisión.
considerando también los costos a los que se van a enfrentar. Llegan a su lugar de destino y ahí es donde enfrentan situaciones de riesgo, tienen sus mapas mentales que les permite tomar decisiones en base a la información que ya tienen. Obtienen resultados y entonces modifican los mapas mentales. Entonces, en particular, nos interesaba conocer la forma en que los estudiantes estaban viviendo la pandemia en un país que, si bien compartía lenguaje y valores, tiene elementos distintos de su imaginario, lo que representa un reto y podía hacer fracasar su estancia en ese país. Bueno, pues esto se realizó por medio de entrevistas que son semiestructuradas y se hizo por bola de nieve la localización de los estudiantes que estaban precisamente en España. Encontramos nada más alrededor de 10, se hicieron 3 entrevistas que duraron, de acuerdo a la técnica, pues estuvo bien, porque duraron más de 1 hora, hora 20 aproximadamente, en general. Y bueno, pues ya eran estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que se caracteriza de la sede, que está en Saltillo, Coahuila, y que se caracteriza por tener más del 80% de los estudiantes del interior del país. Entonces, estos estudiantes con los que platicamos y que nos dieron la información, ya estaban viviendo otra migración. Sería una doble migración temporal. Ya venían ellos para acá, ya habían vivido este enfrentamiento, este choque cultural, y bueno, pues eran jóvenes que en uno de los casos había ahorrado específicamente para irse, se fue con su propio dinero, sin apoyo, un chico indígena que bueno, pues él vive esta experiencia de una manera muy diferente, porque sus papás no sabían ni a dónde se iban. Él les llama por teléfono y les dice, ya me voy, pero sus papás no entendieron hasta dónde iban. Otra de las chicas, sí, los papás la apoyan económicamente, pero a la hora de partir, se va también con el novio. Y ya estando allá, pues viven esta crisis de la relación también y la angustia, porque pues están encerrados en un departamento muy pequeñito con más personas. Y bueno, otro chico que también él estudia es estudiante de la Unidad Laguna, pero bueno, se ven estas relaciones que marca Auger, la relación de los migrantes internacionales, de esas redes fortalecidas cuando se vive la angustia. Y bueno, pues sí habían vivido ellos la influenza cuando eran niños, pero no tenían otro paradigma para poderlo comparar, otra forma de comparar lo que pudiera haber pasado en ese momento cuando llegaba el aviso del COVID. Y bueno, pues hablar del imaginario, yo sí quisiera hacer este paréntesis, hablar del imaginario es de acuerdo a toda tu experiencia sociocultural, a todo lo que has vivido. Si te pones esos lentes y tú vas a ver con esa experiencia lo que viene o lo que estás viviendo. Entonces, bueno, pues sí se fueron económicamente apoyados, pero no se contaba con la devaluación del peso, de acuerdo a lo que se vivió con el COVID. Y bueno, pues se fueron también sin saber a dónde iban a llegar a vivir. Igual lo hacen aquí en Saltillo. Ellos se vienen, no tienen, ahorita me llamaba mucho la atención la ponencia anterior, porque a pesar de que vean estas películas o de que se informen, no tienen conciencia de lo que es el semidesierto ni el desierto. Así se vienen ellos para Saltillo, y así se fueron a España, sin saber a dónde iban a llegar a rentar, dónde iban a dormir. Se fueron algunos sin esta información. Y bueno, pues vamos a ver, como decíamos, las categorías que se utilizaron, pues de choque cultural, la incertidumbre de la pandemia, el cambio en la modalidad de educación y redes sociales. Todo esto permeado por la relación con la familia y la relación también con la institución. Entonces vemos estos resultados volvemos a ver lo importante que llega a ser la música y la comida como forma de relación con mi lugar de origen. Siempre buscando esa relación
de encontrar ese ingrediente que me dé un poquito de sabor y de seguridad por estar cerca de los míos. En esta participación de andar buscando dónde comprar la comida, nos contaba uno de ellos que él decidió mejor comprar poquita comida y volver a salir más rápido, o sea, tener esas salidas pues más en menor tiempo, ¿no? Pero lo vieron los policías, los tenían identificados y le dijeron, ahorita estás saliendo más veces de lo que se necesita, así que necesito que te quedes. Esta persona que les estoy comentando se quedó solo, completamente se fue deshabitando el módulo donde vivía y llegó a bajar de peso y después se recuperó, o sea, de manera inconsciente empezó a dejar de comer por el miedo a salir y después le empezó la angustia por limpiar, pero empezó a limpiar su departamento y terminó limpiando todo el edificio porque ya no sabía qué hacer con el tiempo. El desfase de las horas sueño también fue importante con ellos. Y bueno, pues se relacionan con los estudiantes, con sus compañeros, ven de qué manera aquí en México dejaron las clases y allá siguieron las clases, entonces siguen conviviendo con otras personas mexicanas también que conocieron allá por WhatsApp, que ahora el WhatsApp fue así la salvación para tener estas relaciones. Y bueno, pues sabemos que existe este orgullo de ser mexicanos y cómo valorizan, le dan un valor agregado a la satisfacción y a lo que nos hace felices a los mexicanos, que son cosas muy sencillas. Y bueno, la gente del lugar destino, pues no tenían este enfrentamiento, principalmente, por ejemplo, porque los departamentos tienen paredes muy delgadas y dicen que ellos no podían ponerse música fuerte, no podían reírse, no podían hacer muchas cosas porque el otro vecino se enojaba. Entonces, eso sí también fue otra de los enfrentamientos en este choque cultural. También vemos que les llama mucho la atención cómo es muy disciplinada la gente de Europa y cómo toman estas decisiones de acuerdo a lo posible que se consumía allá en el lugar de origen. ¿Sí? Y bueno, de la incertidumbre, todos manifestaron miedo de enfermarse allá, de qué iba a pasar, si me enfermo, dónde voy a estar, la desilusión, porque pues ya esa parte de conocer más gente, conocer más lugares, pues no se cumplió, se mostraron muy estresados, era lo que les comentaba ahorita, la angustia de salir y bueno, pues también empezar a hacer ejercicio por medio de la pantalla. Estrategias para hacer frente a esta situación, pues tuvieron que buscar maneras de comunicarse con los demás y básicamente fue por WhatsApp. En el caso de la universidad, se sintieron abandonados, no hubo una relación directamente de las autoridades con ellos. Sí se les dio al inicio una oportunidad que se regresaran. Y ellos dijeron, no, pues esto va a pasar rápido. Y pues no, ellos duraron un mes en clase y se cerraron las clases. Entonces, en uno de los huequitos en junio, cuando baja ya un poco la pandemia, venían de regreso. Pero sí tenían mucho miedo al regreso porque decían que si venían contagiados, ¿cómo iban a contagiar a más gente acá en México? O también decían, me da mucho miedo estar ahorita encerrado y llegar a México y quedarme encerrado, que fue una realidad. No volvieron a salir hasta un año después. Entonces, ¿cómo utilizaron estos elementos de su imaginario para apoyarse? Llevaban elementos religiosos, sí, que una virgencita, que una cruz, y ahí era donde ellos se apoyaban. Y también, por supuesto, siempre regresa ese deseo de participar en familia, de estar conviviendo, de sentirse bien para llegar a volver a convivir con la familia, con los amigos del lugar de origen. También, bueno, pues las redes de apoyo que alcanzaron a construir en ese mes, que los mexicanos somos muy buenos para esa construcción, que sí hubo quien estuvo hablando de otros países. Y bueno, pues también el país destino les asombró mucho porque les dijeron, a partir de mañana empezamos las clases en línea.
y acá en México vieron cómo sus compañeros se quedaron varados y hasta después empezaron a arrancar las clases. La incertidumbre sobre el resultado de esta modalidad, pues ellos no tenían el conocimiento de cómo iban a tener esta educación. Las redes de apoyo, bueno, pues sí tuvieron relación con la familia, sí les daban recomendaciones, sí los apoyaban, y en el caso de que no comprendían, bueno, pues era porque específicamente no sabían por desconocimiento dónde estaban. La nostalgia, por supuesto, como siempre presente en los inmigrantes, sobre el lugar donde estaban y qué estaban haciendo sus familias y amigos. Entonces vemos como una reflexión final que este intercambio académico necesitan los jóvenes pues más apoyo, porque se enfrentan a situaciones muy fuertes como migrantes y se estresan mucho. Para hacer frente a esta situación necesitan mantenerse ya comunicados, que ahorita hay muchas redes y esto está facilitando esta comunicación, pero también como volvemos a ver que las redes entre los paisanos pues sigue siendo muy importante. Y ya no importa que seas del norte o del sur de México, ya eres mexicano y después pasas a otro nivel donde eres ya latinoamericano. Entonces, esto sigue siendo y se manifiesta como algo muy importante. Y bueno, pues también es necesario que las universidades tomemos conciencia, que las autoridades mexicanas también tomen esa conciencia, porque se están mandando jóvenes que, bueno, están saliendo de la adolescencia, que están siendo adultos jóvenes y que necesitan más acompañamiento para vivir este proceso de manera exitosa y que lo vivan de una manera lo menos estresado también posible, tanto en la parte económica como en la parte emocional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a empezar una discusión tratando ya que es diverso los temas, pero tratando de articularlo a la situación de la frontera. Una pregunta, Manuel. ¿Y el cine? ¿Qué nos hace, en qué nos apoya para comprender el proceso migratorio más allá de los estudios sociológicos o antropológicos que se han hecho en migración? ¿Qué nos genera de nuevo? ¿Qué nos hace comprender que los estudios disciplinarios no nos permiten comprender? Sí, ¿No me escuchaste? Sí, puede ser. ¿Otra vez? ¿Tú sí me escuchaste? Sí. Porque nosotros te escuchamos como entrecortado. Ok. Bueno, espero se pueda mejorar el audio, pero a grandes rasgos diría que el cine y en general las imágenes pueden aportar diferente información a como lo hace un texto, ¿no? Diferentes elementos que no están presentes en el discurso escrito y viceversa. En ese sentido, creo que la imagen juega un papel muy importante en la actualidad, no solamente para los estudios académicos, sociales, antropológicos, sociológicos, sino para la sociedad en general. Y en la medida en que estemos conscientes, tengamos presente eso, podemos hacer frente a la imagen de manera más efectiva, no caer en mitos, en modas, sino tratar o saber cómo leer las imágenes desde las ciencias sociales. Ahora, el tema de la migración y de las fronteras me parece que también igualmente es un tema actual, y yo creo que también
necesario para entender la actualidad en el mundo de hoy. Me parece que pueden generar, en particular, empatía, pueden generar conocimiento del otro, de los grupos que atraviesan nuestro país, tratar de generar un acercamiento hacia esas personas. Y yéndonos un poco más allá, la imagen puede servir para que estos migrantes construyan su propia representación, su propia imagen hacia los demás, no solamente viéndolos desde afuera, desde el exterior. En ese sentido, creo que la imagen y el cine en particular tienen mucho que aportar a la discusión. Bueno, sería un primer acercamiento, un acercamiento general hacia la imagen y el cine y el tema migratorio en la actualidad. Muy bien, muchas gracias. María Isabel Mancilla Solís les manda aplausos para Marisela y para José Luis. Está muy contenta, seguramente que identifica ese pesar tan grande y ese traslado del territorio es decir, es como si el territorio fuese uno solo, porque todo el planeta estábamos en esta situación de COVID. Éramos todos en la misma situación, pero ellos en otro territorio lo trasladaron, y como bien dijeron en un inicio, ya era una situación en que no conocían y luego en que no se sabía, era incertidumbre sobre incertidumbre, y sin embargo no logramos hacer un mundo solo, uno mismo, uno entero, uno planetario, ¿no? Ajá. Bueno, yo quisiera comentar ahorita algo muy importante que mencionó Manuel sobre el cine, y yo creo que falta mucho esa difusión de toda esta gama de información que tenemos, porque siguen llegando. Nosotros que estamos en el norte vemos llegar todavía mucha gente con ese imaginario, pero sin tomar en cuenta las condiciones reales del semidesierto y del desierto. Y bueno, pues también mencionó otra cosa muy importante que tiene que ver con esto, que es nuestro tema, sobre el otro, que Jorge González, precisamente del CEIS de la UNAM, pues habla sobre el yo mimé conmigo y yo tité contigo. O sea, en donde nos empezamos a ver como yo mismo y cómo te empiezo a ver a ti, al otro, que el otro también, José Manuel Valenzuela Arce lo maneja de una manera muy amable, porque él explica cómo yo puedo conocer al otro desde que te sales de la casa. O sea, ya el hermano que se sale empieza a ser el otro, ya el vecino empieza a ser el otro. Entonces, ¿cómo vemos a los demás en nuestro entorno? O sea, que muchas veces nos sentimos hasta invadidos con esa falta de sensibilidad y de empatía, también porque no sabemos la verdadera historia de por qué se van. En el caso de los jóvenes, pues llegaron a ser el otro, pero dentro del otro, el otro, porque ya era una doble migración. Sí, igual con lo que comenta Manuel, le pareció interesante, ya como lo hicimos nosotros en el análisis, esta aportación que hace el cine en la construcción del imaginario, y buena parte porque lo que quizá nos ha costado mucho trabajo frenar las migraciones es esta idea de que llegas y pisas el suelo norteamericano y se te transforma la realidad. O sea, esa es parte de lo que están esperando, y fue lo que nosotros de alguna manera pensábamos que vieron los estudiantes que analizamos, no tanto en el cine, sino con estas historias que les contaban los que ya antes habían migrado. Mira que si te vas de migración vas a aprender esto, vas a tener estas vivencias, vas a hacer amigos, y muchas veces que no se refleja este lado negativo de la migración. Es decir, sí pero vas a tener un choque cultural, te va a llegar la nostalgia, probablemente lo que tú hayas pensado que iba a pasar no va a pasar,
Y lo que nos comentan en las películas, que nos comenta Manuel, es justamente esta parte de decir, no, espérate, estos son los costos, por lo que yo entendí y que nos estaba platicando, ya nos están empezando a decir, esta es la aventura que tendrías que recorrer, y estos son los costos que tienes que pagar si decides migrar hacia Estados Unidos. Entonces me parece que sí es, como comenta Marisela, fundamental una mayor difusión y una construcción y este cambio del discurso también, que me parece que vale la pena que Manuel comente, es este cambio del discurso de llegamos a Estados Unidos, se realiza el sueño americano y a un discurso de que el viaje es difícil y hay mucha incertidumbre, muchos riesgos, y aún llegando ahí, no sabes qué vas a vivir. O sea, puede ser que te vaya bien o puede ser que caigas en una redada y te regreses. Entonces, esa es una parte muy interesante. Claro que dentro de las investigaciones y más en este tipo de eventos, pues quedan muchas cosas fuera, ¿no? Porque dentro del formato de la entrevista, a mí de repente le comentaba yo a José Luis por allá de marzo, abril, empezamos en marzo nosotros la pandemia, para abril le digo, oye, ¿y los chicos que se quedaron allá? ¿Qué pasó con ellos? Entonces empiezo a hacer el diseño de la entrevista, y dentro de esta entrevista hay cosas que no metimos ahorita, que por ejemplo, tienes que comprar un seguro de gastos médicos mayores, y ellos se fueron, pero cuando llegan a la embajada, no les dicen aquí en la universidad, y allá hay una confusión, pero tienen que comprar un doble seguro porque no lo compraron por la cantidad que ellos iban a necesitar. O sea, esa falta de información de muchos trámites también la obtuvieron, a veces mucha información de los otros muchachos que se habían ido. Ese es el fortalecimiento de estas redes. Pero sí nos falta hacer conciencia de a dónde los estamos mandando. No es nada más firmar un convenio, sino buscar toda la parte, toda la logística. Algunos de ellos, me decía uno de ellos, es que yo nunca había viajado en avión y tuve que irme de aquí a Cancún y de Cancún ya a Madrid, y dice, pues ahí fue donde empecé a conocer, ahí fue donde se toparon apenas y se conocieron los muchachos. Nos falta todavía en realidad trabajar un poco por el comentario que hacían de estas fronteras en la pandemia. Aparentemente sí nos empezamos a ver como un solo mundo, ya nos empezamos a ver que el medio, el ambiente no respeta las fronteras como nosotros las hemos construido. Nos falta vernos así, pero yo creo que mucho del trabajo de los medios de comunicación fue darnos esta sensación. De hecho, yo creo que sí nos sentimos ya en un proceso más globalizado que antes, ya nos identificamos más, principalmente que tendríamos esta persistencia del imaginario, de decir, sí, pero yo me comporto de esta manera, por lo tanto yo sigo siendo distinto a ti. Pues sí es difícil romperlo, pero incluso los estudiantes que manifestaban, ustedes son muy ordenados, no hay muchas cosas que de repente que se lo reconocen como virtud, pues, pero no me acaba de convencer totalmente tu forma de ser, y yo sigo siendo distinto a ti. Pues esas barreras yo creo que sí se van a ir rompiendo y se van a ir cambiando, pero es un proceso que se tarda. La construcción de mapas mentales son procesos que llevan toda una vida y pueden tardar años en cambiarse. Algo que tenemos en México es que las casas son muy grandes y allá los departamentos son muy chiquitos, y me llama mucho la atención que en las entrevistas decían ellos que le digo, ¿qué pasa si te sientes angustiado? Y dice, pues estoy en mi cuarto. ¿Y qué pasa si te sientes desesperado? Me voy a la sala. Ya cambié de escenario, o sea, ya me fui a la salita y ya estoy en otro lugar y pongo mi música bajito porque se quejan. Pero esa concepción nosotros de espacio, allá es otra realidad. Entonces, ese también fue un choque cultural al ya estar encerrados. Cambio. Sí, perdón, no sé si está, hay un comentario de Mireya. Respecto a la aportación de la doctora Marisela y el doctor José Luis en general, no pensamos en todo lo que pasaban los chicos que estaban y se quedaron de intercambio. Muy interesante la información.
Y yo quiero preguntarles, ¿y la investigación de ustedes qué incidencia tuvo ya en términos institucionales? ¿O cuál es el canal que sigue para hacer, digamos, una transformación a nivel institucional? ¿O de protocolo o no lo sé? Ninguno. No he podido tener el acceso. Pertenezco a la dirección de comunicación, ya hablé con el director y no he podido tener ese acceso con el director general académico. Y tampoco he podido llegar con el rector para decirles, incluso para este evento yo les decía, digo, pues si quieren ver la ponencia para que vean. Y ahí está la investigación, aquí están los datos, aquí está la forma en cómo se hizo el análisis para poder tomar conciencia, pero todavía falta mucho camino por recorrer en cuestión pues administrativa. También recordemos que las universidades desgraciadamente volvemos a nacer, en nuestro caso somos cada 4 años y ahorita ya estamos a punto de tener cambio de rector. Entonces viene cambio de personas, viene cambio de todo y es volver a empezar. Una de las cosas que también desgraciadamente están, yo creo que frenando esta implementación, es que, si ustedes recuerdan, los intercambios académicos se cancelaron, entonces como que se frenaron, de hecho apenas están empezando a retomar. Por ejemplo, el caso de nuestras universidades, de la Universidad de la Autónoma de Coahuila, todavía no hay apoyos institucionales, o sea, los chicos se pueden ir, pero se irían con recursos propios. Entonces apenas están en este proceso de reconstrucción también. Me parece que sería un buen momento para ir ajustando estos cambios. Algo que no hemos hablado también es de otro, en el caso, yo trabajo con estudiantes indígenas y uno de lo segundo choque, bueno, pues es que el chico tiene su lengua materna, viene y a fortalecer apenas el español, y llega a España y ahora con el castellano. O sea, ahí es algo que sí platicábamos con él, dice, pues es que hablan muy raro. Si aquí llegan con un 70-80% de español y luego llegas allá y ahora sí, las nuevas formas de conjugación para ellos, para el castellano, también fue otro enfrentamiento. Sí, de hecho, Marisela tiene experiencia en este caso de migración de los indígenas y sí tuvo alguna experiencia de intervención para estos grupos, o la formación de grupos de indígenas que incluso les ayudó a revalorizarse como grupo. No sé si quieres comentar. Pues es ir formando actores, es a partir de esa formación. ¿Hubo como un silencio? No, seguimos. Sí, es que estamos en la puerta de la construcción de la realidad, ¿no? O sea, al mismo tiempo que, bueno, los canales institucionales, bueno, se están transformando, yo creo que el aprendizaje en términos de sujeto también es fundamental. O sea, cuando se va de intercambio, se va a aprender y a obtener un grado de madurez tremendo. Tremendo. Ahora, esta situación, un poco, no sé si llamarle de abandono, pero un poco que se da, que corresponde tanto a la situación fronteriza, ¿cómo resolverlo? Porque este desconocimiento de la otredad o este paso a la exclusión se da incluso en el propio territorio, en el mismo territorio y con los mismos compañeros, ¿no? Con los que compartimos. Y bueno, todo este análisis y este avance que haces, Manuel, súper interesante, me parece fundamental en esta correlación con la parte cinematográfica estética que apunta tanto a la relación, que es lo que toca Marisela y José, nos lleva a tener elementos para integrar una percepción
constructiva de la realidad. Yo creo que efectivamente, como es a veces, ¿no? Que la realidad supera a la ficción, pero sin embargo la ficción tiene unas dosis muy fuertes de inteligibilidad que no podemos tenerla a veces en la vida cotidiana, ¿no? Entonces la mirada del artista y la mirada del cuidador y la mirada de la empatía, todo esto van conformando este núcleo y este universo de una comprensión del acontecer, a eso que llamamos realidad, ¿no? Sí. Retomando el caso que plantean Marisela y José, y también haciendo eco de lo que decía Arlet sobre esa otredad que a veces se puede vivir en nuestro propio país, me recuerda lo que se ha llamado la excepción de la excepción. Es decir, la migración centroamericana, mexicana hacia los Estados Unidos no es que haya pasado de una situación ideal, perfecta, a una situación complicada, incluso racista a partir de la pandemia, sino que antes de la pandemia ya existían estos fenómenos de exclusión, estos fenómenos de racismo, de clasismo hacia los migrantes. Y lo que hace la pandemia es agudizar esa situación, digamos, en muchos casos excluir con fines supuestamente médicos a los que ya estaban excluidos. En ese caso, de ahí el nombre de exclusión, de la exclusión en la exclusión. Y también creo que la pandemia no es una situación cualquiera, sino que las fronteras que se empiezan a dibujar en este caso se dan a partir o en términos biológicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, me parece que hasta la fecha, tengo que revisarlo, pero desde hace ya bastantes meses se implementó el llamado Título 42, que permite al gobierno, a las autoridades migratorias, regresar hacia los países de origen a los migrantes que están solicitando asilo. Y para ingresar a su territorio, para ingresar a los Estados Unidos, se requiere de una prueba de antígenos negativa, es decir, demostrar por medio de un documento que, digamos, se es saludable. Y ahí ya se empieza a hablar de una frontera biológica, corporal, y lo que en términos teóricos Foucault ha llamado el biopoder, esa capacidad o esa administración que se da en las sociedades para administrar la vida, la muerte, la enfermedad, insisto, dentro de un grupo. Y creo que ese es uno de estos casos. Por ejemplo, no sé si en el caso que nos plantean Marisela y José, a los estudiantes les hayan preguntado, pedido una especie de pasaporte COVID para poder entrar hacia España o bien para regresar hacia México. No sé cómo lo hayan pedido los estudiantes. México no pidió nada y ellos se quedaron varados allá. O sea, el chiste de estas entrevistas es que ellos se van, les dicen que sí en diciembre y se van en enero. Llegan allá en enero, febrero, más o menos, y en marzo se detiene todo. Entonces, es cuando empieza el COVID, es cuando ellos se quedan allá. O sea, no les pudieron pedir nada porque ya estaban ahí, sí, pero tampoco tenían derecho a vacunas, o sea, aparte fue después cuando llegaron las vacunas. Pero estas entrevistas son precisamente cuando cierran fronteras. Y ellos, esta fue un estrés muy fuerte porque decían, y si me enfermo, ¿qué voy a hacer? O sea, yo ahorita estoy varada aquí, sin posibilidad de viajar porque las fronteras estaban completamente cerradas. O sea, cerradas no es como nosotros aquí de que pudimos haber andado, déjame voy a Monterrey, déjame voy a Chihuahua, déjame voy a otro lado.
O sea, no, allá fue que te quedaste en tu lugar. O sea, no había, en vez de estados, allá tienen países, pero no había cambio de lugar. Allá se cerraron países, o sea, se cerró La Coruña y se cerró, o sea, Barcelona, o sea, no había paso para ningún lado. Entonces se quedaron ellos encerrados en Cartagena. No podían salir a ningún lado, mucho menos venir a México, porque no podían volar a Madrid. O sea, no hubo nada de movimiento allá. Allá sí fue, por eso dicen que es más disciplinado todo. Los horarios eran establecidos y si te veían en la calle te recogían. Entonces, allá sí tenías derecho a sacar a tu perrito a pasear, pero cierto tiempo nada más se permitían. Otra vez, sí las aplicaciones funcionaron más allá que aquí. O sea, fue esa soledad dentro de la angustia, dentro de la incertidumbre, porque, ¿y si me enfermo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y quién va a venir a verme? O sea, pues nadie te puede ir a ver, nadie te puede cuidar, nadie puede hacer nada de ti. Decían ellos, ¿cómo les llamaba la atención? Que aquí en México, todo el problema que tuvimos de que a las enfermeras y a los médicos no les ayudaban los taxis, no los levantaban los taxis, ni los Uber, ni el camión, en el camión les echaban cloro, hubo médicos que los mataron porque creían que ellos eran los que estaban contagiando. Y allá dice, ¿cómo salimos a aplaudirles? Era una hora específica donde tocaban música en los balcones y salía toda la gente a aplaudirles a la hora que hacían el cambio de turno. O sea, iba los médicos pasando y les aplaudían. O hacían que los aplausos se llenaran los hospitales. Y aquí no. Esos son los choques que tuvieron ellos. Pero no les pudieron pedir nada porque estaban allá. Se quedaron allá. En un huequito en junio salen tantito, conocen y se regresan. Pero nada más. Cambio. Qué barbaridad, qué solos estamos en este mundo tan inmenso y tan encontrado, y sin embargo, como qué únicos o qué orfandad, ¿no? Qué una única orfandad. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer las personas que están presentes? ¿No? ¿Qué les ha parecido la participación de las personas, de los ponentes? Es muy interesante porque ha sido un choque cultural, ¿no? O sea, estar habitando un territorio desconocido, pero al mismo tiempo tú como persona, ¿no? Estar habitándote igual en algo desconocido. Sí es algo muy, bueno, que se ve reflejado en la forma en la que actúan. Ya ahorita con el tiempo pues es volverse a insertar en esas nuevas dinámicas, porque pues ahorita estamos con cubrebocas aquí y es distinto a cómo era antes, ¿no? La interacción. Sí, interesante, qué difícil, ¿verdad? Con eso, sí. ¿verdad? Ajá. ¿Sí alcanzaron a escuchar? Se quedó como... ¿Sí alcanzaron a escuchar? Ajá. Ok. Bueno, si no hay algún comentario más, alguna intervención de ustedes, alguna invitación. Sí, vamos a escuchar la participación de Mildred. Mildred, bueno, es que quiero comentarles, Mildred está organizando, ella está en una asociación que se llama 123 por la niñez aquí en Morelia, con quien firmamos un convenio en torno a este proyecto y vamos a escucharla ahorita. Dale, Mildred. Gracias, doctora. Quería felicitar a los ponentes. Esta charla ha sido muy nutrida, muy interesante. A mí me llama mucho la atención esta parte de el cine de frontera, estos documentales, cómo el cine de estas realidades que existen muy marcadas pues no nada más en México, en Centroamérica, sino en otros países,
el tema de la migración. A mí me llama mucho la atención cómo cada vez que se hablan de estos temas, por ejemplo, usan México y en tono sepia, ¿no? O sea, parte de la visualización, así como dice Manuel, hay un impacto, ¿no? En la imagen, hay un impacto en el discurso y el cine nos impacta a todos muchísimo. Yo creo que muchas de las narrativas que llegamos a aprendernos en general como sociedad vienen del mismo cine. Entonces, esta parte en la que hablan sobre los documentales de frontera, me parece muy bien que estén pues dándole ahora un poco mayor de difusión, un poco más de difusión, no tanta, la verdad no tanta como se espera, porque aquí en Morelia tenemos este cine internacional al que es muy difícil Sí. tener acceso en general, O sea, la población habrá acceso a dos, tres funciones al público en general, pero está de todas formas muy limitado, ¿no? Entonces yo creo que falta mucho acceso a este tipo de cine, justo estas narrativas que se tocan. Hay temas muy delicados en la frontera, la gente que queda abandonada, los niños que migran solos, porque hay niños que migran solos, el abandono de los que se les llama polleros, de estos traficantes, con las personas, el tema de trata de personas en las fronteras, y son muchísimos temas que valdría la pena, ¿no? Ponerlos así sobre la mesa y sobre este tipo de cine. Y yo creo que sería una forma muy interesante de que sea una forma de visibilización para la población en general, porque definitivamente para mí el cine ha sido un impacto siempre en mi vida, ha tenido impacto en mi vida, ¿no? Un impacto relevante. Y a mí sí me gustaría mucho eso, ¿no? Ahorita que lo comentaban, reflejar un poquito más estas violencias estructurales sobre los documentales que se producen, y pues ojalá que se hiciesen pues más, ¿no? Sin este sepia nada más, ¿no? O sea, actualizado. Realmente qué está pasando. Entonces me parece muy, muy, muy padre la charla ahorita que nos daban. Y sí, ¿no? El impacto ahorita estaba platicándolo con Dante, así entre comentarios. Qué contraste cultural tan escabroso. Como la sociedad en general traduce al médico, al enfermero, a la cuestión, no sé si sea algún tipo de resentimiento con las mismas estructuras sanitarias. A la hora del COVID, yo recuerdo, sí, ¿no? Pasaban las imágenes, los videos, cuando estaba la pandemia en todo su apogeo de cómo maltrataban, ¿no? a las personas que se dedican al servicio de salud. Y efectivamente, ahorita me lo corroboran. Yo creía que eran videos que editaban de repente de dos, tres colonias de España o de otros países, porque eran muy conmovedoras, porque sí, efectivamente salían los videos, les ponían música, les aplaudían, les cantaban. Y ahorita ya me lo están corroborando, ¿no? Si era real. Yo pensaba que eran como alguno que otro video que se les había ocurrido subirlo, se viralizó, pero no. Entonces ahorita, pues para mí ha sido impactante escuchar, sí, que es una realidad, y ya me imagino estos muchachos, ahora sí que cómo quedan, ¿no? Completamente fuera de su estructura y en un país ajeno, y frente a un problema de esta magnitud que yo pues nunca me había tocado enfrentar, a nadie nos había tocado, creo, hasta ahorita, tener que lidiar con un fenómeno como lo fue ahora la pandemia en 2020, ¿no?
el encierro y todas las medidas sanitarias que se tuvieron que estar tomando, pues es una visión a todo eso. Nunca se me había ocurrido, de verdad, pensar cómo la pudiera estar pasando un paisano, un estudiante, jovencito o jovencita en un país extranjero. Entonces, pues muchas gracias, doctora, y gracias a tus panelistas, muy nutritivas las pláticas. Sí, sí, súper interesante. Yo lamento muchísimo no haberte dicho antes, Manuel, del ruido que se oía en el audio, porque ya cuando algo que quitaste ya se oyó muy clarito y pues estabas dando tantos elementos bien importantes. Bueno, pero se logra entender. Sí, ¿puedo hacer una observación? Claro, sí, adelante. Bueno, pues algo que sí comentábamos ahorita el doctor y yo es sobre el sepia. Bueno, pues en mis entrevistas que he tenido con los estudiantes indígenas, algo que les llama mucho la atención, bueno, pues ellos vienen del centro, del sur, ustedes están llenos de colores, están llenos de muchos flores, y bueno, nosotros, el sepia es nuestro color, o sea, nosotros vivimos en colores ocres, esa es nuestra realidad del norte. No sé si tenga eso que ver, hermana, con esa manifestación también, o tratar de decir, esto es el semidesierto, este es el desierto, porque esa es nuestra realidad, los tonos ocres, y cuando llegan los jóvenes a estudiar acá al norte, pues es lo que están diciendo, es que es depresivo, y conforme va avanzando el camión y vamos llegando, dice, es para nosotros depresivo ver tanta soledad, tanto, pues ya no hay árboles, ya no hay nada, dije, el desierto no está tan desierto como dice la publicidad del Museo del Desierto, de aquí es Santiago cuando vengan para que lo visiten, pero es una realidad, o sea, todos los tonos van cambiando. Para nosotros ver las montañas azules es divino, para ustedes ver las montañas verdes es fabuloso también. Entonces, cada lugar tiene su encanto, pero si nosotros vivimos con los colores ocres, y pues desgraciadamente los niños, nosotros los vemos pasar, nosotros somos un lugar de paso de los migrantes, tenemos diferentes albergues, unos dedicados a la parte nacional, otros a la parte internacional, y pues es mucho problema porque no quieren a veces acatarse a las órdenes de que tienes que bañarte, tienes que hacer esto, o sea, ellos quieren hacer lo que quieren muchas veces. Y bueno, desgraciadamente, como decía ahorita, sobre los polleros, pues aquí pasa la bestia, y hoy amanecimos con una terrible noticia que hubo 5 muertos en el tren por el calor. Entonces, a más allá de los polleros, es todo lo que se van enfrentando con la policía, todo lo que se van enfrentando con el narcotráfico, todo lo que se van enfrentando con la falta de empatía de la gente, o sea, pero también así como vienen migrantes huyendo y que son nobles, que son buenos, pues también vienen otros huyendo de otras cosas y que vienen con la conciencia de huir o de hacer cosas malas. Sí, Hay una bueno, película. rápidamente, pues gracias a los comentarios de Mildred y retomando lo que decía Marisela, pues yo creo que ese es un ejemplo de cómo la imagen, en particular el cine, aporta o tiene algo que decir respecto a las fronteras, ¿no? La representación de la frontera en tonos ocres, cafeces, es algo que no se puede, o difícilmente se puede encontrar en el discurso escrito, en el texto, ¿no? Haciendo referencia a lo que comentaba Arlette. Pero bueno, gracias. Sí, estos otros sentidos. Hay una pregunta ya muy puntual, si no hay otra participación para terminar. Es muy puntual y es como más bien técnica. Yo escuché que los estudiantes eran estudiantes de intercambio y habían decidido ser migrantes temporales. ¿Escuché bien? ¿Escuché mal? Los jóvenes vienen a estudiar a Saltillo o a Torreón. Tenemos 3 centros en la Narro, uno en Chiapas y 2 aquí en Coahuila. Entonces, ellos ya venían como migrantes temporales. Y estando aquí deciden irse a España de intercambio. O sea, es una doble migración, no es un doble intercambio.
No sé si me expliqué. Sí, yo había entendido mal. Creí que ellos habían sido estudiantes de intercambio, perdón, de intercambio y de repente dijeron, bueno, ahora queremos ser migrantes. ¿Cómo está eso? ¿Qué pasa? Pero No, yo entendí mal. ellos vienen a estudiar y generalmente ellos llegan a Saltillo y llegan, pues vamos a buscar a ver dónde nos vamos a quedar, a la buena de Dios, como lo dicen ellos en sus textos, en sus entrevistas. Venimos a la buena de Dios, venimos confiando porque Dios es bueno, venimos porque el amigo del vecino del primo me pasó el teléfono de alguien que conoce que vive allá. Todavía se siguen utilizando esas formas. Uh-huh. Entonces, pues es algo que replican al momento de irse a otro país. Solo con la confianza, que es muchas de las formas como también siguen los migrantes llegando para acá. Con algún teléfono, nada más en un papelito. O sea, pues oye, yo me lo tatuaba por lo menos, no sé, o sea, que no se me fuera a perder, que no se me fuera a olvidar. Pero ellos vienen con un papelito, nada más. Hay muchachos que las universidades estamos recibiendo adolescentes, o sea, menores de edad, sí los recibimos y no estamos conscientes tampoco de esa parte, porque cuando llegan a la universidad muchas veces llegan de 17 años. Entonces, que en México no se puede transitar un menor solo, es mentira. Ellos llegan desde su lugar de origen, muchas veces desde Chiapas, desde Michoacán, desde Hidalgo, Morelos, no sé, vienen o llegan a México, cambian de central y se vienen para acá, pero no hay quien regule, oye, eres menor de edad. Entonces ellos prefieren los papás el gasto que ellos van a hacer por traerlos, dárselos para que paguen un mes de renta, lo que ellos tienen en su imaginario como mes de renta, porque las rentas en el norte pues son caras, pero sí hay lugares donde llegan a rentar por un cuartito con 2 literas, te rentan por 600 pesos para todos, sin incluir la comida. La comida generalmente lo obtienen del comedor de la universidad, que se paga como 1,500 pesos al semestre por 3 comidas diarias, los 7 días de la semana, y el transporte es gratuito. Sí, también dentro de este imaginario, lo que, bueno, ya los estudiantes que están acá, lo que se ha detectado es que también se van formando comunidades a partir de cierta identificación como grupo indígena o por estados. Entonces también eso les está sirviendo para incluso como grupo indígena, son comunidades donde se hablan la lengua, están y incluso como una especie de padrino por ahí. Estamos en el caso de Zapoteca, en el caso de los zapotecos, se está creciendo una comunidad no muy visible, pero digamos que están organizándose, entonces eso también está facilitando. O sea, ya hay una construcción de redes que también se ve en la migración internacional, donde se genera una comunidad, por ejemplo, de mexicanos que reciben a los mexicanos y a partir de ahí empiezas a crecer. Pues les digo, se quedan muchas cosas en el tintero y muchas cosas por seguir analizando. Las entrevistas son semiestructuradas, se abarca el tema, cómo tomaste la decisión, el proceso migratorio, de acuerdo a toda la papelería, y también el viaje al lugar destino, tu estancia en el lugar destino, y en ese caso era el imaginario de tu regreso a tu lugar de origen y a Saltillo como tu segundo lugar de origen, ¿no? Sí, en el tintero, y en el tintero también como muchas acciones de recomposición y de reestructuración social. Así es. Pues agradecemos muchísimo sus trabajos muy interesantes, muy constructivos. Agradecemos muchísimo la participación, las personas que estuvieron en línea. Y bueno, los invitamos para la siguiente mesa, que es a las 4 de la tarde, de 4 a 6. Acá vamos a estar, es una ponencia magistral, una conferencia magistral. Bueno, pues por acá nos vemos y un placer
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Y bueno, gracias. pues finalmente yo me siento satisfecha por haber trastocado el alma de alguien, por lo menos, que haya desarrollado un poco más la empatía. Que espero que sigamos poniéndonos en el lado del otro y conocer al otro desde el alma. Gracias. Claro, sí, y continuamos en la reflexión, por supuesto. Bueno, pues que estén muy bien y un abrazo a la distancia. Esperamos pronto estar por allá. Perfecto, buenísimo.